Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Julieta Mendoza y les doy la más cordial bienvenida a este seminario virtual Autocuidado y Cuidado Colectivo en la Prevención de Adicciones, como parte de la estrategia en el aula, Prevención de Adicciones. Si te drogas, te dañas, hagamos equipo. La Secretaría de Educación Pública realiza esta emisión con la participación de especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, y transmitimos de forma simultánea en los canales de YouTube y Facebook de la Secretaría de Educación Pública, así como en Aprende MX y CONASAMA. Para dar inicio a este seminario, les invito a responder la siguiente pregunta que aparecerá en sus pantallas. Y más adelante daremos lectura a sus respuestas. ¿Se deben considerar personas con derechos a quienes consumen drogas? ¿Sí o no? Mándenos sus respuestas y con mucho gusto más adelante también las vamos a compartir con nuestro especialista. Y docentes ya se inscribieron en el curso Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, que se imparte en la plataforma México X. Bueno, pues en este curso encontrarán información adicional sobre cada una de las sustancias, así como actividades de reflexión para implementar con sus estudiantes. Y el enlace del curso está en los comentarios de la transmisión y en el código QR que aparece en la pantalla. Allí está ya. El autocuidado y el cuidado colectivo son dos pilares fundamentales en la prevención de adicciones. El cuidado colectivo implica la colaboración de la comunidad en la creación de entornos seguros y de apoyo, donde se promueva la salud mental y se reduzcan los factores de riesgo para el desarrollo de adicciones. Por otro lado, en el autocuidado, cada individuo asume la responsabilidad de su propia salud y bienestar, adoptando hábitos de vida saludables y buscando ayuda cuando sea necesario. Al trabajar juntos podemos crear un entorno que proteja a todos de las adicciones y que promueva el bienestar general. Y para continuar la reflexión sobre este tema, les invito a responder las siguientes preguntas de Mentimeter. ¿Es posible prevenir las adicciones a edades tempranas en las comunidades? ¿Sí o no? Y la siguiente pregunta. Ante un problema de consumo de sustancias, ¿de quién se requiere apoyo? A. Doctores y personal de la salud. B. Docentes. Y C. Padres y madres de familia. Ahí están las preguntas. Ingresen a través del código QR que aparece en pantalla o en el chat de comentarios de esta transmisión. Para conocer los factores biopsicosociales que previenen y reducen el uso de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes para la construcción de la paz en el marco de los derechos humanos, tengo el gusto de presentarles a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora general en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y también coordinadora nacional de la EMPA. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Julieta, muchísimas gracias por el espacio a ti y Aprende MX. Muchísimas gracias, doctora. Pues esta es la introducción al tema, pero acompáñenme a ver la semblanza de nuestra invitada. Evalinda Barrón Velázquez, doctorante de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, es médica general por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad médica en psiquiatría en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM. Cuenta con una maestría en Ciencias Médicas de la UNAM en el Hospital General de México. Se desempeñó como directora de vinculación y como directora de la Oficina Nacional de Control del Tabaco en la Comisión Nacional contra las Adicciones, ahora Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Actualmente es directora general de CONASAMA y coordinadora nacional de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Doctora Evalinda, pues le cedemos la palabra y estamos atentas y atentos. Muchísimas gracias, Julieta. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Entonces, vamos a hablar del autocuidado y del cuidado colectivo en la prevención de adicciones. Y tenemos que hablar de un tema importante que es, ¿qué pensamos cuando les dicen la palabra adicción? Piensen imaginen quién es una persona que tiene adicción. Y suele haber muchos estigmas y arquetipos alrededor. A veces seguramente estamos pensando en un hombre joven
que está en una situación de consumo, que a lo mejor no lo deja trabajar, que lo tiene en una situación física, de higiene, pues algo compleja. Y cuando pensamos en adicciones no nos ponemos a pensar en todo lo que eso implica. Y quiero enseñarles una gráfica, que es ¿cuál es la sustancia por la que más se pide atención o qué es lo que más consumimos los mexicanos? Porque también cuando pensamos en adicciones, pensamos en sustancias que pueden ser ilegales. Las dos sustancias que más se consumen en México son alcohol y tabaco. Y vamos a ver un ejemplo, las necesidades de atención, es decir, quién pide ayuda por consumo de alcohol en personas entre 12 y 65 años, hombres y mujeres. Tenemos que saber que en México más del 66% de las personas no consumen. El 27% consume excesivamente. Y nosotros pensaríamos, bueno, eso no es un problema, porque pues todavía no tengo una adicción. Sabemos que el consumo excesivo y el abuso, que son del 4%, son lo que más nos va a causar accidentes o problemas físicos. Y solamente una pequeña parte, el 2.2%, tiene problemas de adicción, es decir, que ya necesitan consumir recurrentemente, que tienen problemas sociales como que perdieron el trabajo, se enfrentan a problemas con la ley por su forma de consumo. Ahora vamos a hablar de todas las sustancias psicoactivas. Sabemos que el 71.7% no consume sustancias psicoactivas en el país. Hablamos de todas las sustancias, las legales e ilegales. De estas, el 18% han estado expuestas pero sin consumo. Y el 9% tiene un uso sin dependencia, es decir, a veces consumen alguna sustancia como alcohol, tabaco o alguna sustancia ilícita y que puede no tener como ninguna otra implicación. Y que solamente el 0.6% de la población en México tiene un consumo que nosotros llamamos adicción. Entonces, si hablamos de prevenir las adicciones como este concepto lleno de estigma que todos tenemos, pues entonces vamos muy tarde. Cuando hablamos de prevención tenemos que hablar justo desde antes. ¿Qué es lo que más estamos teniendo problemas en México? Hemos hecho y tenemos muchos factores que protegen a la población mexicana y vemos que, por ejemplo, cosas como el tabaco ha disminuido tanto el consumo como la forma en que pedimos atención por esto. También pasa con el alcohol, pasa con el cannabis. Sin embargo, tenemos un problema que ha ido en aumento y que nos preocupa, que es el uso de cristal o metanfetamina, que ha aumentado en un 218% desde el 2017 hasta el 2022. Y entonces tenemos que estar alerta, tenemos que ir viendo qué es lo que pasa en nuestras casas, no solo con nuestros jóvenes, porque el consumo es algo que puede pasar en adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, etc. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué en México no ha funcionado la llamada guerra contra las drogas y todo esto que había pasado? Y no solo en México, en el mundo. Bueno, pues porque el discurso que se tenía no era algo que ayudara a disminuir el consumo de sustancias. La prohibición aumenta el consumo de sustancias, pese a que se ha dado y se ha invertido mucho, pero es un presupuesto basado en la prohibición y en el uso del derecho penal. La otra es que asociamos erróneamente que cuando hay consumo hay delincuencia y que una es causante de la otra, que si alguien consume es alguien que va a delinquir. Y entonces empezamos a ver que los factores que nos llevan a situaciones de problemas de salud mental, depresión, ansiedad, suicidio, consumos de sustancias problemáticos o adicciones, también son factores que están relacionados con las violencias y con el que haya delincuencias en los entornos. Y finalmente, hay una parte moral en donde no consideramos que las personas que consumen sustancias y que tienen problemas con ese consumo tienen un problema de salud mental. Ojo, no todas las personas que consumen, estamos hablando de las personas que consumen y que tienen problemas con ese consumo, que se acuerdan que era un porcentaje muy, muy chiquito. Bueno, teníamos que cambiar ese discurso porque eso no ayudó. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bueno, las estrategias que cambian para la nueva prevención de adicciones se enfocan en esto, que las personas que tienen un problema de consumo tienen un problema de salud mental. Y hay que buscar la dignificación, el respeto a sus derechos,
a través de la educación y las habilidades para la vida. Por eso la importancia de trabajar con Secretaría de Educación Pública, con los profesores, con los padres de familia, porque justo para prevenir el consumo se previene desde que no estamos consumiendo. La prevención, promoción y rehabilitación de la salud mental protege a las personas que están consumiendo y también rehabilita a las personas que no están consumiendo y rehabilita a las personas que lo necesiten y que así lo deseen, porque también es cierto que hay personas que pueden no querer o no pueden dejar de consumir. Y también nos tenemos que enfocar en otra cosa, y es que todas las personas tienen diferentes contextos que nos llevan al consumo de sustancias. Entonces tenemos que hablar de que las personas que consumen sustancias y tienen problemas de salud mental o no, son personas que tienen derechos humanos y culturales y que necesitamos una perspectiva de juventudes y de género. Es decir, cuando nosotros decimos es que nos preocupan que nuestras juventudes estén consumiendo porque son quienes más acuden a atención, si no vemos lo que está causando que haya problemas de salud mental en estos grupos, pues entonces tampoco vamos a ver cómo abordarlo o por qué ha cambiado el patrón de consumo de las mujeres en tabaco, por ejemplo. No vamos a saber cómo abordarlo. Entonces, es necesario atender las causas que llevan al consumo problemático, brindando información para poder reducir ese consumo. Así que, México ha cambiado la forma en que se aborda el consumo de sustancias psicoactivas. Primero, entendiendo esto, que no todos los consumos son una adicción, que hay consumos excesivos, hay consumos que no le causan problema a las personas, hay consumos excesivos, que eso lo hemos visto en muchas de nuestras comunidades, que es el fin de semana y que aumenta el consumo de alcohol muchísimo, o por ejemplo en situaciones como en las que fumábamos determinada cantidad de tabaco y aumentamos en nuestra cantidad de tabaco, o cuando ya es una adicción que implica ciertos criterios clínicos que tienen que ver con si busco la sustancia, si no la puedo dejar, si me siento mal cuando la dejo, si dejo mis actividades de la vida diaria por buscar la sustancia. Así que se ha separado en cómo se ve el consumo y el abordaje y la prevención de adicciones en México. Primero separando la oferta, donde claro, tenemos una situación compleja en donde las autoridades tienen que abordar a los malos, y a las personas que pueden cometer algún delito, pero también tenemos que abordar la demanda, desde mitigar aquellos factores que nos llevan al consumo de sustancias psicoactivas. Y estos factores pueden ser biológicos, psicológicos y sociales. No solamente dependen de si quiero o no quiero consumir, de si puedo o no puedo consumir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Las estrategias han cambiado este modelo a algo que nosotros denominamos de salud pública. El consumo es un asunto de salud, no de seguridad, y siempre se debe de incluir la perspectiva de salud mental. Es como la diabetes, a mí me gusta ponerlo como muy, muy parecido. No todas las personas que comemos comida chatarra tenemos un problema de salud por eso, pero es un factor de riesgo importante. El hecho de que yo coma comida chatarra diario va a hacer que tenga un factor de riesgo para tener obesidad, para tener problemas metabólicos y diabetes. Para poder abordar el cómo come la población va más allá de decirle a la gente, ay, pues come bien, come frutas y verduras, ¿no? Porque también esas campañas han existido. Tenemos que ver cómo es el sistema agroalimentario, a qué hora me puedo parar, hago 3 horas a mi casa, tengo tiempo de salir a comer o no me dan tiempo para salir a comer, me alcanza el dinero para comer adecuadamente. Bueno, es exactamente lo mismo, ese es un enfoque de salud pública y así se deben abordar los consumos de sustancias psicoactivas. Y después respetar la autonomía de las personas, así como yo soy libre de comerme un pastelito en la mañana, tarde y noche, es necesario que los programas traten de evitar o retrasar el consumo de sustancias psicoactivas. Eso, la prevención es muy, muy importante, pero no podemos prevenir que todo el mundo consuma, sí, ¿no? Eso es utópico. Entonces tenemos que ser incluyentes con quienes deciden consumir o no pueden, no están en el proceso para dejar de consumir. Es algo que se llama reducción de riesgo y daños. Y es algo que estamos abordando muy nuevo en México. Y la otra parte tiene que ver con asumir que el consumo es multifactorial, que hay una serie de situaciones en mi comunidad que hacen que la calidad de vida de las personas sea distinta. Entonces, si yo soy alguien que trabaja en una mujer que es a lo mejor una mamá
soltera, que trabaja muchas horas, que tiene que hacer doble, triple, cuádruple turno, pues a lo mejor voy a tener que tomar primero mucho café y luego mucho azúcar y luego medicamentos para dejar de dormir y tal vez cristal, porque tengo que darle alimentación a mis hijos, ¿no? Y aguantar. Y aguantar el trabajo y también si soy pescador y tengo que trabajar muchas horas porque la forma de obtener empleo pues va a ser esa, o si manejo un camión y tengo que trabajar 12, 15 horas, o si claro que soy un chavo o una ama de casa que vive violencias y que la vida es muy compleja, muy dura y estoy deprimida y estoy ansiosa, pues voy a buscar la forma para sentirme bien. Y lo hacemos con el azúcar, lo hacemos con el café, lo hacemos con estimulantes, con estimulantes, lo hacemos con nuestras bebidas energetizantes y hay quien lo hace con cannabis, con tabaco, con alcohol, etcétera, ¿no? Sí. Los esfuerzos entonces deben de ser muy locales porque las situaciones que llevan a las personas al consumo en Mérida van a ser distintas a si vives en Juárez o si eres un migrante que va pasando o si eres un joven que está en esta búsqueda de cómo sentirme bien, o si eres un adulto mayor al que le recetaron benzodiazepinas para dormir y no puede dejarlas porque no he encontrado como otra forma de poder dormir o nadie me ha explicado, pues entonces justo estas variables que nosotros llamamos factores de riesgo se tienen que ver desde lo local y desde lo nacional, ¿no? Entonces, tanto en las casas, en las escuelas, en los municipios, en los estados y en todo el país, se deben de tomar decisiones que vayan bajo esta perspectiva para poder tener éxito. Claro. Así que ahí es donde hablamos de transversalidad, ¿no? De ver cómo le hacemos para que una política pública, algo que se ve desde el gobierno, pues también se pueda dar en las escuelas, en mi aula, en mi casa, en mí misma, y que tenga una perspectiva en donde voy a respetar y voy a ver que los factores de riesgo para hombres y mujeres son distintos, y son distintos para la población LGBTIQ+, y son distintos para las personas racializadas, para las mujeres indígenas, para las mujeres afro. Eso es la transversalidad. Así que abordamos este fenómeno desde los principios de, es un problema de salud pública, se tiene que respetar a los derechos humanos y que tenemos que hablar justamente sobre el derecho a no ser discriminado y no ejercer la estigmatización para que las personas puedan acudir a pedir ayuda o puedan hablar del tema. Si no hablamos del tema, no existe. Y entonces es algo que va a seguir siendo un tabú. Así que por eso, dentro de toda esta estrategia que se tiene en el país, debemos de estar todos y todas. Y por eso hablamos de salud mental. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una salud mental, es decir, que estamos en contacto con nuestras emociones, las reconocemos, podemos hacer frente a los estresores de la vida diaria, podemos trabajar y ser productivos, podemos contribuir con nuestra comunidad, eso es salud mental. No solamente es no estar deprimido, no estar triste, no consumir sustancias, etcétera. ¿Cómo cuidamos nuestra salud mental? Bueno, pues hay cosas que dependen de nosotros, como organizar nuestras rutinas y actividades, como evitar el aislamiento, tener tiempos de relajación y tener hobbies, mantener relaciones personales saludables, que eso a veces nos cuesta trabajo porque en casa no nos enseñaron cómo, hacer ejercicio, dialogar y hablar sobre nuestras emociones, ¿no? Y entender que, por ejemplo, los hombres pueden tener más emociones que estar enojados, ¿no? Y que se les permita llorar y decir, y las mujeres también. Que se rompa el estereotipo. Ajá, de las emociones que podemos tener por género. Eso ayuda mucho. Y regular el horario de sueño y alimentación. Eso depende mucho de nosotros, de nuestro ambiente, y también tiene como otros factores que son sociales, que justo por eso requiere que todos y todas hablemos de ello. La atención a las personas que consumen sustancias psicoactivas tiene que darse de forma integral. Y cuando nuestra salud mental no se está abordando de una forma adecuada, cuando nosotros vemos que estamos muy tristes, estamos muy ansiosos, tenemos que aumentar nuestro consumo de alcohol porque resulta que antes solamente tomaba en fiestas, pero ahora lo hago entre semana para poder aguantar, para poder sentirme bien, para poder sentirme relajado. Cuando aumenta mi consumo de tabaco y ahora tengo que fumar en la mañana, en la tarde, en la noche, ahora me fumo 1 o 2 cajetillas. Se va incrementando. Ajá, cuando a lo mejor yo probé
un churro de mota que me invitaron en una fiesta, pero ahora necesito hacerlo recurrentemente o diario para poder estar mejor o más tranquilo, o tengo que consumir cristal, o tengo que consumir cualquier otra cosa. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos, ¿ya necesito ayuda? ¿Y con quién busco ayuda? Bueno, con mis profesionales de la salud mental, con mi médico general, psicólogo, psiquiatra, si tenemos acceso, ¿no? Para que me haga un diagnóstico integral, ¿no? Así como yo digo, híjole, me estoy sintiendo mal, tengo la boca seca, tengo mucha hambre y tengo mucha sed, tal vez pueda tener diabetes. Si pasa algo de esto, y voy con mi médico, quien me hace estudios de laboratorio para decirme sí o no, a lo mejor tiene resistencia a la insulina y necesita hacer estos cambios, lo mismo, tengo que acudir con algún especialista o algún personal de la salud para que me haga un diagnóstico y que así establezcamos un tratamiento para ver cuáles son los objetivos y cómo vamos a tomar decisiones de forma conjunta para tener beneficios. Pero ojo, voy a hablar mucho de diabetes porque es un tema que me gusta. Creo que todos conocemos a alguien, nos gusta equipararlo, ¿no? Si yo tengo diabetes y me dicen, no, pues ya es que ya tienes que comer de una forma sana, ni siquiera es distinto porque todos tendremos que comer igual. Pero en mi casa todavía todos desayunamos una cosa así gigante, como nos encanta chilaquiles, y milanesa y bolillo y pan de dulce, jugos, refresco, etcétera. Y a mí me dicen, pero tú nada más vas a desayunar avena, pues va a ser difícil, ¿no? Cuando entendemos que los factores de riesgo son para toda la familia y que todos estamos en riesgo por comer de cierta forma, pues entonces cambiamos el ambiente para todos. Y todas. Hay veces que es complejo y por eso hablamos de los factores sociales. Hay veces que en realidad solamente me puedo comer una dona y un café porque tengo que salirme corriendo para aguantar, ¿no? Lo mismo pasa aquí. ¿Por qué estoy consumiendo? ¿Qué es lo que hay en la casa de casi todos los mexicanos? Alcohol. ¿Qué es lo que pasa en las fiestas, aunque son infantiles? Hay alcohol. Si alguien está teniendo problemas por su forma de beber, pero en mi casa es algo que está ahí presente todo el tiempo, pues va a ser complejo si no cambio el ambiente. Entonces, eso tiene que estar dentro del plan de trabajo. Así que, bueno, pues esta parte nos lleva no solamente a hablar de lo individual, sino de toda la parte colectiva. Porque entonces, como decía, no es algo de mí mismo, nada más. Es también mi entorno. Ajá, es mi entorno. Cuando empezamos a hablar sobre el consumo de sustancias y decimos que solamente es responsabilidad del individuo, entonces todos los esfuerzos que se hacen alrededor... ¿No sirvieron, doctora? ¿O no coadyuvan? No coadyuvan y le damos la responsabilidad a alguien que tiene un contexto que muchas veces es muy adverso. Doctora, vaya, estamos realmente haciendo una reflexión profunda porque es verdad, todo comienza con la decisión de pedir ayuda y quizá también ese sea un primer paso importante. Pero ahora que nos ha platicado sobre el contexto y los enfoques en la atención al consumo de sustancias, me gustaría, doctora, que nos acompañe junto con ustedes, por supuesto, a revisar la primera pregunta, las respuestas de la primera pregunta de Mentimeter. ¿Le parece bien, doctora? Muy bien, vamos. Vamos con las respuestas que ustedes nos hicieron llegar. ¿Es posible prevenir las adicciones a edades tempranas en las comunidades? Y eso está muy, pero pues ya es contundente. 35 personas dijeron que sí, no hay ninguno. Doctora, ¿qué le parece? ¿Qué opina sobre estas respuestas? Me encanta la respuesta porque justo es lo que les comentaba. Tenemos como esta percepción a veces de que, un prejuicio sobre, bueno, pues es que empezó a consumir porque quería y entonces que salga solito, que se le arregle solito. Hay algo que es muy protector en México, que no pasa en otros países y creo que a veces puede sonar muy cursi, pero sí es cierto. La forma en que como familias abordamos el apoyo a las personas que tienen problemas dentro del país es un factor de protección muy importante. La familia. La familia. Y si ampliamos esto, no solamente al individuo, sino a sus espacios, a cómo se interactúa unos con otros, pues entonces vamos a hacer mucha más protección. Entonces, tenemos que saber que como individuos pues no estamos aislados. Claro. Y era lo que decía hace rato, o sea, si yo empiezo a consumir más de lo que sea, ustedes piensan en su cabecita cada uno, qué es lo que consume cuando se siente mal, desde azúcar hasta cuando lo que ya se sea. están excediendo. Ajá. ¿Cuáles son los factores que me están llevando a hacerlo, no? Por ejemplo, yo sí tomo mucho café.
tengo un trastorno por déficit de atención, hiperactividad y me da sueño además. Entonces, necesito tomar mucho café. ¿Cuándo tomo más café? Ah, bueno, pues si dormí poquito. Y si dormí poquito fue porque tenía mucho trabajo, o porque salí de fiesta, o porque nada más no me puedo organizar con mis ciclos de sueño, etcétera. Entonces, hay factores sociales que me llevan a tener ese consumo, ¿no? Hay que reconocer los procesos de la construcción social para poder intervenir en estas situaciones. Es decir, ¿qué pasa en mi comunidad que está haciendo que haya más consumo de cualquier sustancia? Y aplica para cualquier sustancia. Sí. En mi comunidad es frecuente que a los niños les empiecen a dar bebidas alcohólicas tradicionales desde que son pequeños. Estamos viviendo a lo mejor en una parte, en una ciudad en donde en mi familia es muy común que en todas las fiestas haya alcohol y tabaco enfrente de los niños. Y que tomen que les den probadita, que le digas que te dé mucha risa, que les des la botella. Entonces, bueno, esos son los factores que están alrededor. Pero también hay factores fuera de la familia. ¿Qué pasa en la escuela? ¿Tenemos información o no tenemos información? ¿Hay violencia dentro de la escuela? ¿Hay bullying que hace que los chicos estén como más tensos, que no puedan manejar las circunstancias? ¿Pueden o no pueden hablarlo en casa? ¿Les venden alcohol a menores de edad en mi colonia? ¿Alguien lo supervisa? ¿Pueden tomar en vía pública y nadie lo supervisa? ¿Por qué nadie lo supervisa? Porque los papás trabajan y se van toda la mañana y regresan toda la noche y los niños se quedan solos porque si no, no comemos, tampoco es como... Ajá. Cierto. Entonces, todos esos se llaman factores de riesgo comunitarios que hay que empezar a revisar. Entonces, dentro de estas actitudes, creencias, se tiene que hacer un consenso para poder relacionarnos con las personas que son usuarias. Y me refiero a usuarias, volvemos, no regresemos a esta persona que en nuestro imaginario es la persona adicta, ¿no? Nada. Hablemos de nuestros consumos y de por qué lo estamos haciendo en nuestras casas. ¿Qué estamos consumiendo en nuestras casas y qué es lo que está pasando para que así se dé? Cuando podemos hacer eso, primero en el entorno familiar, en el entorno escolar, en el entorno comunitario, entonces podemos ver cómo son estas relaciones que nos llevan a consumir y empezar a hacer planes para modificarlos. Si bien están estrategias que son de gran calado internacionales, porque hay tratados internacionales y nacionales y dentro de los municipios que se pueden hacer campañas, sin que nosotros podamos ver en nuestras casas qué es lo que nos lleva a tener problemas de salud mental, depresión, ansiedad, estrés, las violencias, los consumos de sustancias, pues entonces poco podremos hacer. Y así podemos ayudar al sistema sanitario o al sistema de salud a ser más efectivo, ¿no? Cuando hablamos de el sistema sanitario, estamos hablando justo de esta situación en donde yo voy y le cuento a mi médico, sí, me estoy sintiendo mal. Y ese es otro gran tema, porque finalmente, ninguno de nosotros ha estado como acostumbrado a ir con mi doctor y decirles que estoy muy triste, llevo una semana llorando, estoy muy ansioso, la verdad es que ya no puedo hablar en público, etcétera. Vamos porque nos duele el estómago, nos duele la cabeza, tenemos diarrea, tenemos fiebre, si acaso porque estoy muy cansado, sin poder hacer nada. Y entonces el sistema de salud pues también ha respondido a esta forma en que todos y todas hemos creado un gran estigma con respecto a la salud mental, ¿no? Entonces, cuando nosotros desde la comunidad empujamos y le decimos a nuestro doctor, pero aparte estoy triste, me la paso llorando y la verdad es que ya tomo muchísimo más y fumo mucho más, mejoran las vías de acceso y garantiza que se puedan ir como capacitando más y más los médicos para poder dar atención. Los médicos, enfermeras, trabajadores sociales y cualquier sistema que tengamos. Mucha responsabilidad, aquí. Claro. Ajá. Entonces es como de ambos lados, ¿no? Tanto como gobierno hemos tenido la responsabilidad de ir ampliando los sistemas, como dentro de las comunidades empujar a, oye, ve con un especialista, esto que está pasando lo tiene que ver y no es un normal, psicólogo, claro. Y no es normal, exactamente. Solitos no podemos muchas veces. Entonces, las intervenciones de atención ya se van acomodando desde diferentes temas y desde una disminución del estigma, sí, claro. Porque el estigma disminuye desde que yo hablo de mi problema, como el personal de salud, y no solo el personal de salud, los docentes, los padres de familia, los entrenadores deportivos, vamos hablando de esto, ¿no? Tener en cuenta las barreras de acceso al sistema de salud y el estigma que se genera, pues es muy importante. Por ejemplo, es diferente cuando un hombre consume alcohol que si una mujer lo hace.
Si una mujer consume mucho alcohol, pues entonces es mala madre y mala esposa y de una desobligada, etcétera, ¿no? Y está mucho menos mal visto en los hombres. Entonces, estas perspectivas para ir hablando del tema son importantes en todos los puntos, Definitivamente, doctora, todo esto tiene mucho que ver también, primero, si la familia nos va a apoyar, doctora, si la familia es un pilar muy importante, pues en esta primera advertencia y el eventual búsqueda de ayuda, también la familia fomenta a veces el estigma. ¿Esto es correcto? ¿También es así? Sí, y tiene que ver con qué información crecimos, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que nos hicieron pensar sobre nuestra salud mental, sobre nuestras emociones y sobre nuestro consumo. Y voy a lo mismo. Está normalizado un consumo de alcohol y tabaco, más si eres hombre. Se acepta, se tolera. Se tolera y es más aceptado. Hasta se provoca muchas veces. Exacto, es lo que decía, y se incentiva, ¿no? Es parte del machismo, de la cultura mexicana, en donde el mariachi y el macho... Y ya debes de comenzar con pruebitas. ¿No? Y que solamente puedes tomar, expresar tus emociones cuando estás borracho, ¿no? Y solamente puedes querer abrazar y besar a tu compadre si estás borracho, ¿no? Y solamente puedes expresar que estás dolido de amor si estás borracho, ¿no? Permitido. Solamente ahí está permitido. Entonces, hay como todo un constructo de lo que creemos con respecto al consumo de sustancias, ¿no? Pero si ya se me pasó la mano y ya no estoy trabajando y ya no estoy produciendo, pues entonces ahí sí está mal, cuando durante todo el tiempo atrás, donde veamos esta pirámide, no hubo como ningún problema. Entonces aquí aparece el estigma. Entonces aquí es donde no deja de tomar porque no quiere, no deja de fumar porque no quiere, no le importa su familia, no le importa sus hijos, y si, insisto, si es mujer, peor. Y si son otras sustancias que son ilícitas, que para dentro del sistema neurológico, que eso ya lo han hablado en muchas otras pláticas, es exactamente lo mismo ser ilícito que lícito. De hecho, se mueren el mismo daño, ¿verdad, doctora? Para empezar y ser prácticos. Y se mueren más personas por consumo de alcohol y tabaco. Es verdad, y esas son las lícitas. Exacto, y son las lícitas. Si eres mujer, pues tiene otra connotación. También. Si eres parte de la comunidad LGBTI, tiene otra connotación, porque entonces ya tienes estigma por ser gay, lesbiana, una persona trans, y se etiqueta, etcétera. O si eres mujer y se etiqueta distinto. Y si eres una persona racializada, pues también, ¿no? Porque entonces no puedes tener acceso a atención tan fácil. No es como que te vayas a una clínica carísima, tienes que ir a lugares donde piensas que te van a ayudar y muchas veces no lo son. Pero pocas veces vas a tu sistema de salud. Y por eso, durante todos estos años, el modelo de atención en salud mental y adicciones en el país se ha modificado. Si bien antes había pocas instancias en donde poder verlo, se ha trabajado mucho en, primero, modificaciones a la ley, ¿no? Es importante saber que la Ley General de Salud ahora considera dentro del mismo rubro la atención a la salud mental y a las adicciones. Y nos dice, no todo se tiene que arreglar en el hospital psiquiátrico, que aparte de esa palabra nos da como muchísimo miedo, ¿no? Se tiene que ver desde el primer nivel de atención, es decir, yo tengo que ir con mi médico general, a mi centro de salud, a mi casa de salud y pedir ahí ayuda. Entonces hemos hecho una capacitación muy grande a todos los médicos del primer nivel de atención con una herramienta con la Organización Panamericana de la Salud para que puedan atender los principales problemas de salud mental. Ansiedad, depresión, estrés postraumático por violencias, porque es algo que ha sucedido en nuestro país y hay que mencionarlo y tiene que verlo desde este abordaje que se había dado antes. Consumo de sustancias, problemas del desarrollo y problemas de la memoria en adultos mayores. Si eso pasa, si eso tienen, vayan con su médico general en su centro de salud. La otra tiene que ver con la instalación de servicios de salud mental en hospitales generales. Ahí vamos, son procesos que llevan mucho tiempo, pero ya sí en hospitales generales tienen estos servicios, y con la modificación de los servicios de salud mental y adicciones, con la modificación de cómo funcionan los hospitales psiquiátricos. Quitemos el estigma sobre acudir a un hospital psiquiátrico o un psiquiatra. Si nos enfermamos del corazón, nadie duda en ir con el cardiólogo, si lo tiene a la mano. Entonces, vayamos con nuestro personal de salud. Y estrategias específicas que hemos desarrollado para personas LGBTIQ+, para personas, y en algo que llamamos línea antirracismo, sobre
una línea que tiene que ver con reducción de riesgo y daño, con el sistema de justicia terapéutica, etcétera, etcétera. Doctora, me parece que además de interesante esta información que nos está compartiendo, pues es hora de tomar conciencia y trabajar todos juntos, todas juntas. Pero antes de continuar, ¿sabían que contamos con un grupo de Facebook? Le pregunto a usted, maestra, maestro, público en general. Se llama Docentes Aprende MX y en este sitio van a poder dialogar, revisar material útil para su práctica diaria. Y para unirse, ustedes nada más necesitan este enlace, el que está apareciendo en pantalla y que también pueden localizar en el chat de comentarios de la transmisión. Allí está para que se unan a nuestro grupo Docentes Aprende MX. Y doctora Evalinda, vamos, si le parece bien, a revisar las respuestas de la segunda pregunta de Mentimeter. ¿Me acompaña? Vamos a Muchas gracias por sus respuestas, todas las personas que participaron. Ahí está, ante un problema de consumo de sustancias, ¿de quién se requiere apoyo? Padres y madres de familia registra 24 respuestas y doctores y personal de salud 24. Estamos 24-24, doctora. ¿Qué le parece pues esto que expresaron nuestros maestros que hoy nos acompañan? Me parece que nos faltaron incisos. Nos faltaron incisos y supongo que en este PAI ni siquiera se registraron porque no optaron por esas respuestas. Sí, y el inciso que nos faltó fue todas las anteriores. Todas las anteriores. Entonces, ¿qué opina, doctora? El consumo de sustancias es un problema de salud mental y como quedamos aquí requiere del apoyo de diversos actores, ¿no? O sea, de las instancias que tienen que ver con salud, de la participación comunitaria y social, de seguridad, evidentemente, y de cohesión social, de instancias como aquellas encargadas del deporte, de la cultura, de la educación, como Secretaría de Educación Pública, del mejoramiento urbano. Claro que si yo tengo un parque, el que sí está iluminado, es mucho más fácil que yo vaya y haga ejercicio ahí, ¿no? De la inclusión económica, o sea, si yo tengo un trabajo que me permita tener espacios de recreación, que me permita no llegar a las 11 de la noche a mi casa, que me permita alimentarme adecuadamente, pues entonces esto va a hacer que podamos justamente hacer una prevención del consumo de sustancias y sobre todo una promoción de la salud mental importante. Entonces, de esto es de lo que hemos estado hablando y por eso los temas que ustedes han visto a lo largo de, pues ya tenemos un buen ratote con Estrategia en el Aula y con las otras con el otro programa que hablamos de salud mental, habla de todos estos temas, porque no es suficiente con que sepamos que sí, hay sustancias que son complejas y que es mucho más probable que nos causen una adicción, ¿no? Como los opioides y que pueden ser muy complejos. Y que hay otras que tienen como diferentes niveles de potencial para causar adicción, pero nada es inocuo. Es la primera, pero no es suficiente, ¿no? Y vivimos años con dino a las drogas y pues no pasó nada. ¿Por qué? Porque la acción que se tiene que hacer en conjunto. Si bien están los programas gubernamentales que tienen que trabajar justo en nuevos modelos económicos y darnos más oportunidades y que los chavos tengan acceso a poderse capacitar, a poder estudiar, a poder tener experiencia laboral, porque luego eso está difícil. Y cuenta mucho. O que tengamos programas que nos permitan tener jardines, que nos permitan tener lugares deportivos, o programas que nos permitan tener acceso a información como o programas que nos permitan tener nuestro derecho a la cultura, al teatro, a poder aprender música, etcétera. O que tengamos elementos de seguridad de nuestras colonias, o que tengamos organizaciones de la sociedad civil trabajando con nosotros, o un sistema de salud. Eso nunca va a ser suficiente si nosotros en casa no aprovechamos estos elementos. Si no, yo como papá, mamá, como profesor, como alumno, como individuo, no veo de dónde sacar información para tener información verídica. Y no solo sobre las sustancias, sino como temas que hemos abordado, el bullying, el lenguaje, como qué pasa con los videojuegos, ¿no? ¿Cuánto tiempo dejo a mi niño en la pantalla? Adicción, cuando doctora. no. Ajá, exactamente.
sobre cómo hacer huertos urbanos, sobre cómo como mujeres tener acceso a mejores formas para obtener dinero y no depender económicamente de alguien, cómo hablar sobre las violencias, sobre la violencia de género, cómo el machismo es un factor de riesgo muy importante para el consumo de sustancias en hombres y en mujeres, por lo que decíamos sobre la naturalización del consumo de sustancias en hombres y el aumento del estigma o doble estigma en el consumo de sustancias de las mujeres y cómo que ejerzan violencia sobre una, pues claro que va a llevar a que haya un factor de riesgo para el consumo de sustancias. Cómo hablarle a nuestros hijos sobre esto, a nadie le enseñan a ser papás, pero cómo tener una educación respetuosa y sin violencia. Eso es prevención de adicciones. Entonces la prevención de adicciones empieza desde algo tan sensible como yo saber poner límites, como yo saber cuando tengo ya mucha tristeza, mucha angustia, lloro mucho, he pensado en quitarme la vida, no me puedo concentrar y pedir ayuda en ese momento, o estoy viendo que está aumentando mi consumo de sustancias, si es que ya estoy consumiendo, hasta cómo modificamos el entorno familiar, cómo podemos hacer que yo como papá y mamá hablemos de una mejor forma, nos comuniquemos mejor y eduquemos en una forma más respetuosa. Cómo yo como profesor tengo herramientas en el aula con estos chicos que viven en la computadora, que viven, que hablan otro idioma, que de repente hay bullying y que me cuesta trabajo entender, ¿no? o manejar. Cómo yo como municipio, como presidente municipal, autoridad o lo que sea. La responsabilidad es compartida. Ajá, pongo ciertos límites dentro de mi municipio, ¿no? No dejar vender alcohol a menores, vigilar Tlapalería así que no se venda tiner, que no se vendan sustancias, poner al alcance de mi comunidad espacios recreativos que sean sanos, dar oportunidades y lo mismo para el Estado y obviamente también para la Federación. Pero eso es la prevención de adicciones. Por eso ha sido como un esfuerzo que han visto durante todo el tiempo tan importante, porque pues no podemos sin ustedes. Y va rindiendo frutos, doctora, que eso es lo mejor. Todo esto que es transversal y que tiene una colaboración desde distintos aristas, bueno, pues va a recaer precisamente en el tema de hoy, que es comunidades, todas y todos. Doctora, muchas gracias, doctora Evalinda Barrón Velázquez, por la información compartida. Y recuerden que si tienen dudas o comentarios, la doctora más adelante nos ayudará a darle la respuesta. Mientras, bueno, pues acompáñame a ver el siguiente spot sobre la estrategia en el aula. Doctora, vamos a regresar con las preguntas de nuestra audiencia. Las y los invito a que se unan a este canal de WhatsApp para estar al día con datos y consejos útiles con los que ustedes y el resto de la comunidad educativa podrán continuar aplicando la estrategia en sus aulas. Además, pueden visitar la página estrategiaenelaula.cep.gov.mx, donde podrán consultar materiales hechos por profesionales del sector salud y, si lo necesitan, asistencia en línea para docentes. Esta información la pueden consultar en la página que aparece en pantalla, estrategiaenelaula.cep.gov.mx o bien en el chat de esta transmisión. Bueno, dicho todo esto, es momento de responder las preguntas que amablemente nos comparten. Vamos a leer algunas de ellas y la doctora va a comentar, por supuesto, sus inquietudes. Doctora, tengo para acá ya algunas de las preguntas. Virginia Castillo, primero, comenta, excelente información y buenas reflexiones. Felicidades a nuestra invitada. Iraí Ceballos, soy docente. ¿Cómo reaccionar, doctora, cuando nos damos cuenta que un alumno está consumiendo algún tipo de drogas? Primero, hay que guardar la calma. Respirar. ¿No? A respirar. Primero, respiremos y dependiendo evidentemente de la edad del alumno, hay que acercarnos de una forma que no sea crítica, que no sea regañona, que no sea punitiva, para ver qué es lo que está pasando y involucrar a toda la familia en la respuesta. Hemos topado con algunas situaciones en algunas escuelas en donde deciden expulsar al chico de la escuela y entendemos la gravedad. A veces pensamos, híjole, pues es que no vaya a pasar a otros chicos. Lo que estamos haciendo es quitarle todos los factores de protección a nuestros estudiantes cuando decidimos enviarlos a la calle. Y voy a regresarme al ejemplo de la diabetes, que me gusta mucho. Es como decir, no se vende comida chatarra en esta escuela. Afortunadamente ya eso pasa en las escuelas, pero alguien metió comida chatarra y lo vamos a expulsar por eso.
No, hay que ver qué está pasando. ¿Por qué está comiendo comida chatarra? Es para lo único, para lo que le alcanza, no sabe qué más comer, es lo que ve en casa, ¿qué es lo que hacemos? Justamente así pongámoslo en nuestra cabeza. ¿Qué hago? ¿Cómo me acerco de una forma que sea empática? ¿Cómo me gustaría a mí, porque a veces lo de empático nos cuesta trabajo, cómo me gustaría a mí que alguien se me acercara y me dijera que algo que estoy haciendo me está dañando? Me gustaría que llegara y me dijera, oye, Valinda, ¿cómo se te ocurre? Eso está súper mal. O que me explicara qué es lo que está pasando, que me escuchara para ver si yo tengo algún problema por el cual estoy haciendo esta situación Claro. que a lo mejor no es benéfica para mí, y que me preguntaran cómo me pueden ayudar. Ahí está, y la metáfora quedó perfecta, doctora. Bueno, voy con Eli Dae Yun. Este tema es tan complejo que incluso podríamos empezar por el consumo excesivo de azúcar. Al principio nos hace sentir bien y luego va destruyendo nuestro cuerpo, nuestra mente, haciéndonos dependientes de ella. Y causa obesidad, y causa diabetes, y no encarcelamos a las personas por tener diabetes. Claro. Entonces, hay un sistema de salud que les ayuda, pero también tenemos que ayudar en casa. Justamente pasa lo mismo, y la verdad es que, es para otro programa, en alguna otra ocasión lo hablamos, sobre el sistema de recompensa que hace que nosotros repitamos actividades que son placenteras, actividades como los consumos de sustancias, cualquiera que sea, o los videojuegos, o la pornografía, o las actividades sexuales, o los juegos de alto riesgo. Es decir, claro que al cerebro le gustan las cosas que se sienten ricas, desde el azúcar hasta cualquier cosa. Cualquiera de las que ya mencionó. Raíz Ceballos Robles, ¿hasta dónde podemos inmiscuirnos como docentes? Es un problema complejo porque creo que tendríamos que poner como una línea entre hasta aquí me toca y hasta aquí no. Cuando se trata de las infancias, creo que es un problema de todos y de todas. Entonces, dentro de las escuelas, me parece que la construcción que tienen justo de organización entre profesores, directivos, padres de familia, es un factor que puede ayudarnos mucho. Siempre, así como nos puede alertar el hecho que haya conductas violentas o que haya maltrato hacia nuestros adolescentes, nuestros niños, también el consumo de sustancias es algo que, claro, que tenemos que poner atención. Y recordemos, en los menores de edad, el consumo siempre va a ser problemático, ¿no? O sea, si bien en la edad adulta podemos decidir ya con más información, en teoría, nuestros consumos, en las infancias, adolescencias, siempre el consumo va a ser problemático, así sea un cigarro, así sea una copa, por los efectos que tiene a nivel cerebral. Entonces, si vemos que eso pasa, hay que, justo con empatía, abordarlo con toda la red de apoyo que hay dentro de las escuelas. La red de apoyo, me gusta mucho. Alejandro Chaboya, primordial la información y sobre todo capacitación para concientizar sobre las consecuencias del consumo. Parte de lo que también usted hoy pues está compartiendo con nosotros, doctora. Recordemos que el estigma viene del desconocimiento. Claro. ¿Se acuerdan en los 80, yo estaba muy niña, cuando empezó toda la epidemia de VIH y el desconocimiento nos hacía cometer, y todavía en algunos lugares, muchas atrocidades contra las personas que vivían con VIH? Y eso nos pasa en muchas situaciones. Y en el consumo de sustancias es algo que nos pasa. Las ideas preconcebidas de carácter moral, en donde pensamos que la gente consume porque quiere, que son puros chavos, que son porque no tienen nada que hacer, que las mujeres que lo hacen es porque son malas madres, malas esposas, malas lo que sea, que los problemas de salud mental solamente le pasan a las personas desquaceradas. Todas esas ideas nos llevan a no ofrecer ayuda, y si somos alguien que vive con alguna de esas situaciones, a no pedir ayuda. Definitivamente. Vero García, ¿cómo trabajar ese tema con alumnos de preescolar? ¿Es oportuno con los chiquitos? Sí. Las chiquitas, sí. Y no es que le vayamos a decir a un alumno de preescolar no consumas cannabis, evidentemente. ¿Cómo se previenen las adicciones? Justo aprendiendo a gestionar la salud mental. ¿No? O sea, si yo desde niño sé cómo gestionar mis enojos, mis frustraciones, mis angustias, pues entonces voy a tener herramientas para que cuando yo sea adolescente o yo esté ante alguna situación, sepa que si estoy triste,
consumir alcohol no me va a No es la ayudar. solución. Encuentre otras formas y encuentre pues otras oportunidades de recreación, de amor, de amistad, de vínculos que me puedan dar eso que necesito. Entonces, estas habilidades de la vida, habilidades de la vida diaria que se dan en las escuelas, en los otros cursos que han visto, son súper importantes para la educación preescolar. La prevención, nosotros decimos, empieza desde el vientre, ¿no? O sea, si mamá tiene un embarazo, que sea en comunidad, que sea cuidado, que sea amoroso, que sea deseado. Y ahí entonces, empieza todo. Ahí empieza todo. Perfecto, doctora, estamos aprendiendo mucho. Y Daniel Solís comenta, qué importante abordar estos temas, sin duda útiles para los maestros. Esteban 29, estoy convencido que el arte en las comunidades, una casa de cultura, por ejemplo, es una solución para el consumo de drogas, una solución en el consumo de drogas. ¿Qué opina usted, doctora? Es un factor protector importante. No hay recetas mágicas, no es como que si todos tuviéramos acceso, más algunos ni siquiera tenemos esas hermosas capacidades de hacer arte, pero es un factor protector importante. Primero, no solamente el arte como tal de tener acceso a estas grandes expresiones del arte, sino del arte y la cultura viva como mi forma de vivir en mi comunidad. Arte son mis bailes típicos, sí, claro. Arte son mis tejidos, arte es la forma en que las fiestas se dan dentro de mi comunidad. Arte es justo que yo aprenda a tocar instrumentos, a hacer teatro y a expresarme de otras formas. Entonces, claro que es protector el hecho de que yo tenga las facilidades de, si estoy enojado, expresarme a través de la música, a través del teatro, a través de la danza, a través de las visiones culturales que hay en mi comunidad. Entonces, por supuesto, son factores protectores muy, muy, muy importantes. Muchas gracias, doctora. Aranza Cedillo comenta, una buena salud mental nos permite ser personas productivas. Bueno, usted ha hecho énfasis en esta parte. Sí, y también creo que tendremos que hablar un poco digo, ya son como temas más complejos, del ser productivo, ¿no? Del ser productivo a veces visto como esta forma de producir dinero y eso le implicamos ser productivo. Y deja un montón de cosas afuera, ¿no? De cómo ser productivo, por ejemplo, en actividades no remuneradas, como pasa con la mayor parte de las mujeres en el país, de ser productivo en mi escuela, de ser productivo en mis vínculos, de ser productivo en poder hacer el ejercicio que me gusta, divertirme como me gusta, descansar como necesito, ¿no? O sea, ser productivo no implica forzosamente producir dinero y que nuestro éxito, salud o autoimagen se base en eso. Muy bien, gracias, doctora. Dice Rafael Robles, excelentes estrategias para aplicar en nuestra aula. Fabiola Méndez, ¿cómo saber en qué momento ya es una adicción, un consumo? Ok, se cumplen ciertos criterios y por eso decíamos que es importante acudir con nuestro personal de salud. En el aula no toca hacer diagnósticos, pero sí tenemos que saber que cuando los consumos, primero, todo consumo en un menor de edad, insisto, es algo que no se debe dar y necesita atención. Si aparte ese consumo se está dando de una forma en el que ya es recurrente y cuando es recurrente yo me meto en problemas, por ejemplo, yo no tomo diario, pero tomo los fines de semana, me voy de fiesta y resulta que cuando eso pasa, pues choco, tengo problemas en mi casa, me peleo con mi novia, con mi novio, con mi marido, con todo el mundo. Entonces a lo mejor estamos hablando de un consumo excesivo o problemático, así le decimos. Y cuando ese consumo ya se vuelve algo que hace que yo esté buscando la sustancia, que si no consumo la sustancia no me siento bien o me siento mal, que antes necesitaba poquito para sentirme bien, pero ahora necesito mucho, ¿no? Antes con una cerveza yo decía, pues me siento ya bien y resulta que ahora tengo que tomarme 10. Sí, mis actividades se centran en conseguir la sustancia, es decir, todo mi salario me lo gasto en la sustancia, pido prestado para conseguir la sustancia, robo para conseguir la sustancia, que no es la mayoría, pero sí suele suceder. Entonces estamos teniendo un problema. Si ya tengo problemas legales, tengo problemas familiares, estoy disfuncionando, entonces estamos hablando de una adicción. ¿Cuándo pedir ayuda? Mucho antes de eso.
cuando no puedo gestionar mis emociones, cuando estoy muy triste, cuando no dejo de llorar, cuando estoy muy estresado, cuando ya aumenté mi consumo de un tabaco al día a una cajetilla, a 2 o 3, o me tengo que salir del trabajo para fumar. Y aparte, como tenemos nuestra maravillosa ley del control del tabaco, me tengo que salir de las instalaciones de la escuela a 10 metros de la puerta para fumar. Sí. Tengo que dejar una cena y a mis amigos para salirme porque no puedo tolerarlo. Entonces estamos hablando de un problema de adicción. Y tenemos que ir desde antes, mucho antes. La prevención es ir desde que me estoy sintiendo mal conmigo y con mis emociones. Muy bien, gracias, doctora. Vianey Torres, ¿qué acciones comunitarias existen para prevenir las adicciones y el cuidado de la salud mental? Las acciones comunitarias que se han dado, primero desde el Gobierno de México, han tenido que ver justo con todos estos programas sociales que dan las oportunidades dentro de los municipios. Como decía, estos parques que se han abierto, estos lugares para atención a la cultura en las comunidades que se llaman semilleros creativos, y lo que ha pasado y que nos ha gustado mucho, que han sido acciones impulsadas sí por el gobierno, pero hechas desde la comunidad, son estas acciones como clubes o como coaliciones comunitarias que permiten a la propia comunidad organizarse y entonces poder hacer clubes de lectura, clubes de tejido, clubes de graffiti, clubes de rap, etcétera. Entonces, en las redes sociales de muchas páginas de diferentes instancias podrán ver esas actividades que hay. Muchas gracias. Mari Carmen Alviso, muy importante el enfoque multifactorial y humano. Muchas gracias, Mari Carmen. Óscar Gutiérrez, soy maestro de primaria y he visto ciertos casos de adicciones en familiares de mis estudiantes. ¿Cómo puedo abordar este problema? Híjole, se vuelve bien complejo porque ahí decimos, bueno, no es mi estudiante, pero pasa. Pero lo puede impactar, lo puede alcanzar. Claro que lo va a impactar y es un factor de riesgo muy importante. Que haya consumos en casa de lo que sea es de los principales factores de riesgo. Si bien nuestro ámbito de competencia es distinto y nosotros quisiéramos ayudar a todo el mundo, ¿qué sí está dentro de mis posibilidades? ¿Qué información le puedo dar a mis estudiantes y qué herramientas les puedo dar yo a mis estudiantes para poder protegerse a ellos mismos? Entonces, a veces vemos todo tan complicado que quisiéramos ir y proteger, sobre todo a las infancias, a las adolescencias de todo, pero dar información también es proteger. Estar ahí para ellos es proteger. Abrir el oído es proteger. Ayudarlos en caso de que haya violencias en casa, de que haya situaciones difíciles en casa, también es protegerlos. Y siempre, cuando hay información, pues los mismos jóvenes llevan esta información a otros lugares. Ha pasado como anécdota que yo he visto que muchos niños chiquitos ahora dicen en sus casas, no, yo no tomo refresco, o no, yo no como eso. Y los papás es así de, ¿dónde lo aprendió? En la escuela. Entonces, sí, claro que también hay influencia de los chavos a sus casas, ¿no? Y dar información que sea basada en evidencia en las escuelas, claro que va a modificar las cosas en casa. Va a abonar. Claro. Y no importa que esté en el kinder, como ya nos dijo, doctora. Exactamente. Al contrario, es mejor. Nidia Córdoba, gracias por sus comentarios. Dice, excelente información. Muchas gracias por abordar estos temas tan importantes para nosotros, las y los docentes. Gracias a ustedes por el espacio. Dice Eduardo Rivera, muchísimas felicidades a la doctora Evalinda Barrón, ya que es un tema que es una realidad, encontrarnos en las escuelas y es común encontrarnos con esa problemática. Sí. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues, doctora Evalinda Barrón Velázquez, muchas gracias de nueva cuenta por ayudarnos a contestar las preguntas de nuestro público y a ustedes gracias por participar. ¿Conocen los efectos que causa el fentanilo? Vean ustedes por qué les pregunto esto. Sí, los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumar te hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Si empiezas ahora a vapear o fumar, tus pulmones no se desarrollarán bien, se irán llenando de sustancias peligrosas y en unas décadas no podrás respirar. Parte del humo se quedará en tus venas y arterias hasta que las tape. Y cuando eso ocurra, tu corazón o tu cerebro fallarán. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Pues ahí está, el fentanilo constituye una grave amenaza para la salud y la vida de las y los consumidores. Y para más información sobre esta sustancia está la línea de la vida.
800-911-2000, disponible las 24 horas, los 365 días del año. Bueno, y es momento de conocer las respuestas de la pregunta del inicio. ¿La recuerdan? ¿Se deben considerar personas con derechos a quienes consumen drogas? ¿Sí o no? Vamos a ver qué nos contestaron. 85% dijo sí, 15%, que son 37 preguntas, más o menos dijo no, el 85% arroja 202 preguntas. Doctora, ¿qué opina? Me preocupa un poco. Ay, doctora, ¿por qué, doctora? Me preocupa un poco. Recordemos, y espero que hayan cambiado de opinión a lo largo de la plática, que las personas consumen sustancias por muchas razones. Así como no le quitamos los derechos humanos a una persona por tener diabetes, por tener cáncer, por tener VIH, por ser una persona de la comunidad, por ser una persona de una población indígena, por ser una persona afro, no le podemos quitar o pensar en que una persona merece menos derechos que otras. El pensar que unas personas merecen menos derechos que de otras, o que son de segunda clase, o que son de segunda categoría, es lo que nos lleva a este círculo de violencias, de inequidad, de injusticia. Entonces, eso, consideremos que no solamente para el consumo de sustancias, sino para las otras cosas que nos hacen diferentes a los demás, no implica que esa persona sea de segunda clase o que no merezca todos los derechos que nosotros tenemos. Todos los derechos para todas las personas, no importa su género, su raza o sus patologías, ¿no? O sus consumos. Muy posiblemente la opinión habrá cambiado. Ojalá. A lo largo del programa. Doctora, para finalizar, doctora Evalinda, ¿podría compartirnos un poco ya, escuchándola, pero una reflexión, una breve reflexión final para cerrar este programa? Consideremos esto, que primero tenemos que darle una importancia vital a nuestra salud mental. Y dentro de los problemas, y que esa es como una. Y otra punto y aparte es, no todos los consumos de sustancias son consumos problemáticos. Todos consumimos sustancias, desde el azúcar, como habían dicho, hasta legales e ilegales. No todos los consumos son problemáticos. Cuando hay consumos problemáticos o hay un trastorno por dependencia o adicción, estamos hablando de un problema de salud mental y de un problema de salud pública que requiere ayuda, como cualquier otro problema de salud mental. Y que para poder prevenirlo, lo tenemos que hacer entre todos y todas, desde nuestro ámbito de competencia, desde donde nos toca, desde nuestra casa, desde nuestra aula, desde nuestro trabajo, nuestra oficina, lo que sea, nosotros tenemos que reconstruir el tejido social para que tengamos salud mental todos y todas. Eso es prevención de adicciones. Con esto cerramos, doctora. Apreciamos infinitamente su presencia en este espacio. Y bueno, pues de nueva cuenta nos quedamos con esta reflexión. Gracias por el tiempo, doctora, que nos ha dedicado para esta transmisión y sobre todo para ustedes, para la comunidad educativa, que tiene un papel fundamental para promover el autocuidado y el cuidado colectivo en la prevención de adicciones entre adolescentes y jóvenes. Y por ello, entre todas y todos, ayudemos a fortalecer las medidas de protección y a reducir los factores de riesgo. Aprendimos mucho, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias a todos. Gracias. Y así despedimos este seminario virtual, no sin antes agradecerle su compañía y su participación. Las y los esperamos el próximo miércoles 20 de marzo a las 16:30 horas con este tema, consejería breve en consumo de alcohol para padres y docentes. Muchas gracias al personal técnico, académico y de traducción de lengua de señas mexicana por hacer posible esta transmisión. Yo soy Julieta Mendoza, nos vemos muy pronto, pásenla muy bien.